Segunda disertación. Esquema histórico de la SDA. Primero, estrategia O de los SIDAs hiperbóreos. En el capítulo anterior mencionamos una estrategia que los SIDAs emplean para contrarrestar a la cultura, arma estratégica enemiga, y explicamos la misma por medio de una alegoría, como consistente en un mensaje carismático. Dicho mensaje perseguía dos objetivos. Primero, despertar. Segundo, orientar hacia la salida secreta, centro o bril. Y, en aquel ejemplo particular, la salida se hallaba luego de descubrir la anilla, o sea, luego de haber hecho consciente el principio del cerco. Sin embargo, la segunda parte del mensaje, la canción de amor, brindaba a quien la escuchara la posibilidad de hallar la salida por otras 6 vías diferentes a la oposición estratégica, que se basa en el principio del cerco. De cualquier manera, esta estrategia, tal como la hemos descrito, con sus 7 posibles vías de liberación, responde a objetivos puramente individuales, es decir, es dirigida exclusivamente hacia el hombre, Virya perdido. Por eso ahora nos toca declarar que la misma forma parte, la parte individual, de una concepción mayor, a la que llamamos estrategia O. La estrategia O está dirigida fundamentalmente a obtener la liberación individual del hombre, pero, en ciertas ocasiones históricas favorables, los SIDAs procuran orientar a la raza en su conjunto para forzar la mutación colectiva. En ese caso, los líderes, muchas veces enviados por los SIDAs y otras veces iluminados por ellos, se encargan de proyectar carismáticamente en el pueblo las pautas estratégicas, buscando reintegrarlo a la guerra cósmica. Para que tal tarea pueda realizarse con probabilidades de éxito, es necesario que los líderes dispongan de un elemento externo, situado en el mundo, que represente de manera irrefutable el origen divino de la raza. Este elemento externo debe dar prueba también del compromiso asumido por los SIDAs al inducir a los Viryas a reemprender la guerra contra el Demiurgo y de su resolución de esperar los Kalpas que sean necesarios mientras ellos ganan la libertad. Por estas condiciones, puede comprenderse que dicho elemento externo sea una verdadera piedra de escándalo para el Demiurgo y sus huestes demoníacas, y que todo su poder, o sea, el gran engaño, esté puesto en lograr su destrucción, o en su defecto, evitar que permanezca al alcance del hombre. Pero, a pesar de la contrariedad que tal acción causaba en el enemigo, los SIDAs han cumplido su parte del pacto primordial y, con un desprecio admirable hacia el poder de las potencias infernales, lo depositaron en el mundo y lo resguardaron de cualquier ataque para que los hombres o sus líderes carismáticos lo descubran y se valgan de su significado. La estrategia O de los SIDAs se halla, entonces, dirigida a lo interno de cada hombre por los cantos carismáticos, tratando de despertar en ellos el recuerdo de sangre y de inducirles a seguir algunas de las 7 vías de liberación. Pero también procura impulsar a la raza en su conjunto para que cese de marchar en el sentido evolutivo o progresivo de la historia y, revelándose al plan del uno, en un salto inverso, transmute las tendencias animales del pasú y recupere su naturaleza divina, hiperbórea. Para conseguir este segundo propósito, ya no individual sino racial, hemos dicho que se dispone de un elemento externo. ¿Qué será concretamente este elemento externo, esta cosa a la que hemos atribuido propiedades tan maravillosas? Se trata de algo cuya sola descripción llevaría varios volúmenes y que, para abreviar, llamaremos Graal. Siendo imposible revelar aquí un misterio que ha sido impenetrable para millones de personas, trataremos,
como de costumbre, de aproximar al mismo por medio de algunos comentarios. Preguntábamos qué será concretamente esa cosa maravillosa que ahora sabemos se llama Graal. Empecemos por allí. Concretamente, el Graal es una piedra, un cristal, una gema. De esto no caben dudas. Pero no es una piedra terrestre. De esto tampoco caben dudas. Si no es una piedra terrestre, cabe preguntarse cuál es su origen. La sabiduría hiperbórea afirma que proviene de Venus, pero no asegura que ese sea su origen. Nosotros podemos suponer, a falta de otra precisión, que los señores de Venus la trajeron a la Tierra desde ese planeta verde. Pero los señores de Venus no son originarios de Venus, sino de Hiperbórea, un centro original que no pertenece al universo material y cuyo recuerdo de sangre ha llevado a muchos Virias perdidos a identificarlo erróneamente con un continente nórdico o polar desaparecido. Según la sabiduría hiperbórea, el Graal fue traído al sistema solar por los Siddhas inmediatamente después de que irrumpieron por la puerta de Venus para instalarse en el Valhalla. Sea como fuere, hay otro aspecto concreto que conviene tener en cuenta. El Graal es una gema que reviste la mayor importancia para los Siddhas, a tal punto que ellos no están dispuestos a abandonarlo o perderlo. Por camaradería y solidaridad hacia los Virias perdidos, lo han situado en el mundo. Pero al final del tiempo, el Graal será recuperado y devuelto a su lugar de origen. ¿A qué se debe este interés sin medida por conservar la misteriosa gema? A que la misma ha sido quitada momentáneamente de la más bella joya que se haya visto nunca en el universo de El Uno, de aquella alhaja que nadie sería capaz de imitar en este ni en otros mundos. Ni los maestros orfebres, ni los devas constructores, ni los ángeles planetarios, solares o galácticos, etc. Porque el Graal es una gema de la corona de Cristo Lucifer, aquel que es más puro que el más puro de los Siddhas, el único que puede hablar cara a cara con el incognoscible. Cristo Lucifer es quien, estando en el infierno, está más allá del infierno. Pudiendo quedarse en Hiperbórea, a la luz del incognoscible, Cristo Lucifer ha querido acudir en rescate de los espíritus cautivos, protagonizando el incomprensible sacrificio de su propia autocautividad. Él se ha instalado como sol negro del espíritu, iluminando carismáticamente desde atrás de Venus, por intermedio del Paráclito, directamente en la sangre de los Virias perdidos. ¿Cómo una gema del gallardo señor se ha mancillado cayendo aquí, a la tierra, una de las cloacas más repugnantes de los 7 infiernos? Porque Él así lo ha dispuesto. Cristo Lucifer ha entregado el Graal a los Siddhas como garantía de su compromiso con el hombre, de su sacrificio, y como prueba material irrefutable del origen divino del espíritu. El Graal es, en este sentido, un reflejo del origen divino, el cual habrá de guiar como un faro el rumbo vacilante de los espíritus rebeldes que decidan abandonar la esclavitud de Jehová Satanás. Ya hemos visto lo que el Graal es, una gema de la corona de Cristo Lucifer. Veamos ahora lo que el Graal representa para los espíritus cautivos. Ante todo, el Graal se halla ligado a la encarnación de los espíritus, y su significado primero debe buscarse en relación con tal misterio. Ello se explica si tenemos en cuenta que hace millones de años, cuando los Siddhas traidores se aliaron al demiurgo Jehová Satanás para carnalizar a los espíritus hiperbóreos, Cristo Lucifer entregó su gema para que la verdad del origen divino pudiera ser vista con ojos mortales. Por eso el Graal
puesto en el mundo como prueba del origen divino del espíritu. Da sentido a todos los linajes hiperbóreos de la tierra. Por él, la sangre de los virias, aún sumidos en la más tremenda confusión, reclamará siempre su herencia extraterrestre. La presencia del Graal, en principio, impide al enemigo negar los ancestros hiperbóreos. Pero así como el Graal da un sentido cósmico a la historia del hombre, conectándolo con la raza inmortal de los orígenes, y diviniza los linajes hiperbóreos de la Tierra, así también para el demiurgo, por la presencia del Graal, dichos linajes pasan a ser motivo de escándalo y objeto de la persecución y el escarnio, del castigo y del dolor. Los divinos linajes hiperbóreos serán, a partir del Graal, linajes heréticos condenados para toda la eternidad, un Bambantara, por Jehová Satanás. El Graal ha venido a despertar recuerdos indeseables, a valorizar el pasado del hombre. Será entonces el recuerdo y el pasado lo que más se atacará, y a borrar su influencia apuntará en gran medida la estrategia sinárquica. Seamos capaces de advertir este ataque, que es evidente para la mirada gnóstica, y comprenderemos con mayor profundidad la función histórica del Graal. A ponerlo en evidencia, dedicaremos los siguientes párrafos. El principal crimen del hombre ha sido negar la supremacía de Dios, es decir, del demiurgo terrestre Jehová Satanás, y rebelarse a su esclavitud. Pero el hombre es un ser miserable, inmerso en un infierno de ilusión en el que se siente insensatamente a gusto, sin posibilidades de romper el hechizo por sí mismo. Si ha negado al demiurgo y se ha rebelado, ha sido en virtud de un agente exterior. Pero, ¿qué cosa en el mundo puede ser capaz de despertar al hombre y de abrir sus ojos a la divinidad olvidada? Si tal cosa existe, dirán los demonios, es el objeto más abominable de la creación material. Pero esa cosa, ese objeto abominable, no es de este mundo y de él ha comido el hombre espíritu cautivo. Ese fruto verde, que más tarde llamarán Graal, es un alimento que nutre con la gnosis primordial, es decir, con el conocimiento sobre la verdad de los orígenes. Por el Graal, fruto prohibido por excelencia, el hombre sabrá que es inmortal, que posee un espíritu divino encadenado a la materia, que procede de un mundo imposible de imaginar desde el infierno terrestre, pero por el que siente nostalgia y al que desea regresar. Por el Graal, el hombre ha recordado. He aquí su primer crimen. Recordar el origen divino será, en adelante, un terrible pecado, y quienes lo han cometido deberán pagar por ello. Esa es la voluntad del demiurgo, la ley de Jehová Satanás. Serán sus ministros, los demonios de Chanchambalá, quienes se encarguen de ejecutar la condena, cobrando el castigo en una moneda que se llama dolor y sufrimiento. El instrumento será, naturalmente, la encarnación, repetida 1000 veces en transmigraciones controladas por la ley del karma, declarando cínicamente que el dolor y el sufrimiento son para bien de los espíritus, para favorecer su evolución. Si el mal radica en la sangre, entonces se la debilitará, favoreciendo la mezcla racial, y se la tornará impura, envenenándola con el temor del pecado. El resultado será la confusión estratégica del espíritu y la completa oscuridad sobre el pasado del hombre. En el pasado no hay nada digno de ser rescatado, afirmarán durante milenios las gentes sensatas, a coro con los demonios de la jerarquía. La teología, y aún la mitología, hablará sobre el pecado del hombre con el lenguaje del demiurgo. El pecado, la caída y el castigo. La ciencia, por otra parte, nos mostrará un panorama más desalentador.
probará, echando mano de inmundicias fósiles, que el hombre desciende de un protosimio llamado homínido, o sea, de ese mísero y despreciable animal que fue el antepasado del pasú. La ciencia ha llevado el pasado del hombre a su degradación más dramática, vinculándolo evolutivamente con los reptiles y gusanos. Para el hombre moderno ya no habrá ancestros divinos, sino simios y trilobites. Realmente se necesita partir de un odio sobrehumano para desear que el hombre se humille de manera tan triste. Pero dejemos lo triste, seamos optimistas. ¿Para qué mirar el pasado? ¿Dirá la sinarquía con la voz de la ciencia y la teología, si el hombre es algo proyectado hacia el futuro? En el pasado no hay nada digno de respeto. Unos primitivos crustáceos marinos hundidos en el cieno, tratando de ganar el medio terrestre, impulsados por la evolución. Millones de años después, unos simios deciden hacerse hombres, impulsados nuevamente por la milagrosa ley de evolución. Se vuelven bípedos, fabrican herramientas, se comunican hablando, pierden el pelo y entran en la historia. Y luego viene la historia del hombre, los documentos, la civilización, la cultura. Y en la historia continúa implacable la evolución, convertida ahora en una ley más inflexible llamada dialéctica. Los desaciertos de la humanidad, las guerras, la intolerancia, el fascismo, son errores. Los aciertos, la paz, la democracia, la ONU, la vacuna Sabin, son éxitos. De la puja dialéctica entre éxitos y errores surge siempre un estado superior, un beneficio para la humanidad futura, confirmándose la tendencia evolutiva o progresista. ¿Acaso no es esa tendencia progresista de la historia todo lo bueno que cabe esperarse del pasado? Por eso seamos optimistas, miremos al futuro. Allí están todos los bienes, todas las realizaciones. El teólogo asegura que tras un juicio futuro, a los buenos se les abrirán las puertas del paraíso. Los rosacruces, masones y otros teosofistas sitúan en el futuro el momento en que, concluida parcialmente la evolución espiritual, el hombre se identifica con su mónada, o sea, con su arquetipo divino, y se incorpora a las jerarquías cósmicas dependientes del demiurgo. Y hasta los materialistas, ateos o cientificistas presentan una imagen venturosa del futuro. Nos muestran una sociedad perfecta, sin hambre ni enfermedades, en donde un hombre, tecnócrata y deshumanizado, reina feliz sobre legiones de androides y robots. No abundaremos en detalles sobre un hecho por demás evidente. Se ha intentado borrar el pasado del hombre, desconectando a éste de sus raíces hiperbóreas. No se ha logrado borrar totalmente dicho pasado, pero, en compensación, se ha conseguido crear una fractura metafísica entre el hombre y sus ancestros divinos, y de modo tal que, en la actualidad, un abismo los separa de los recuerdos primordiales. Un abismo que tiene un nombre: confusión. Paralelamente con tan siniestro propósito, se ha proyectado al hombre hacia el futuro, eufemismo utilizado para calificar a la ilusión del progreso que padecen los miembros de las civilizaciones modernas. Tal ilusión es generada culturalmente por poderosas ideas fuerza: el sentido de la historia, la aceleración histórica, el progreso científico, la educación, civilización versus barbarie, etc., empleadas hábilmente como arma estratégica. Los hombres, condicionados de ese modo, creen ciegamente en el futuro, miran solo hacia él, y aún los fatalistas, que avisoran un negro futuro, admiten que si una excepción imprevisible o un milagro ofrecen una salida a la civilización, ella se encuentra, de todos modos, en el futuro. El pasado es, en cualquier caso, motivo de la indiferencia general.
Este hecho evidente representa sin duda un importante triunfo para la sinarquía, pero un triunfo que no es definitivo. En efecto, hemos visto que la máxima presión de la estrategia sinárquica se aplica en borrar el pasado, en oscurecer el recuerdo del origen divino, y que tal ataque se produce como reacción a la acción gnóstica del Graal. Pero el Graal no es solo un fruto prohibido, consumido por el hombre en los tiempos remotos, inmediatos a su esclavización. El Graal es una realidad que permanecerá en el mundo mientras el último espíritu verbóreo continúe cautivo. Por el Graal siempre es posible que el hombre despierte y recuerde. Mas, para gozar de su gnosis, es imprescindible comprender que el Graal, como reflejo del origen, alumbra en la sangre desde el pasado. Su luz viene al revés del sentido del tiempo, y por eso nadie que haya sucumbido a la estrategia sinárquica podrá recibir su influencia. Ya comprobamos que una poderosa estrategia cultural proyecta al hombre hacia el futuro e intenta borrar su pasado y confundir sus recuerdos. Pero el Graal no debe buscarse mirando al futuro, pues así jamás será hallado. En rigor de la verdad, el Graal no debe buscarse en absoluto, si con tal verbo, buscar, entendemos una acción que implique movimiento. Solo buscan el Graal quienes no han comprendido su significado metafísico y creen, en su ignorancia, que se trata de un objeto que puede ser encontrado. Recordemos una de las historias medievales sobre el Graal que, aunque deformada por su adaptación judeo-cristiana, conserva bastantes elementos de la tradición hiperbórea. En ella, Parsifal, el loco puro, sale a buscar el Graal. En su ignorancia comete el desatino de emprender la búsqueda viajando caballerescamente por distintos países. Este desplazamiento apunta esencialmente hacia el futuro, porque en todo movimiento hay una temporalidad inmanente e inevitable, y, naturalmente, Parsifal jamás encuentra el Graal buscándolo en el mundo. Pasan así años de búsqueda inútil hasta que comprende esta simple verdad. Entonces un día, completamente desnudo, se presenta ante un castillo encantado y, una vez dentro, se le aparece el Graal. No lo encuentra y sus ojos son abiertos. Advierte entonces que el trono está vacante y decide reclamarlo, transformándose finalmente en rey. Debemos ver en esa alegoría lo siguiente. Parsifal comprende que el Graal no debe ser buscado en el mundo, el Palplas, a través del tiempo, conciencia fluyente del demiurgo, y decide valerse de una vía estratégica hiperbórea. Para ello se sitúa desnudo, sin las premisas culturales preeminentes, en un castillo, plaza fortificada por la ley del cerco, desincronizándose del tiempo del mundo y creando un tiempo propio, inverso, que apunta hacia el pasado. Entonces aparece el Graal y abre sus ojos. Recuerdo de sangre. Mine. Parsifal advierte que el trono está vacante, que el espíritu obril puede ser recuperado, y decide reclamarlo. Se somete a las pruebas de pureza de las vías secretas de liberación y se transforma en rey. Se transmuta en sida inmortal. Esperamos haber dejado en claro que el Graal no debe buscarse, pues él aparece solamente cuando la conciencia del Viria se ha desincronizado del tiempo del mundo y se ha despojado de la máscara cultural. Deseamos mostrar ahora otro aspecto de la reacción enemiga que ha motivado la presencia del Graal. Por el Graal el hombre comete el crimen de despertar. Ha pecado y el castigo se cobra en la moneda del dolor y el sufrimiento, por la encarnación y la ley del karma. Los encargados de velar por la ley, y a quienes más ofende el recuerdo hiperbóreo de los hombres despiertos,
son los ángeles guardianes, es decir, los demonios de Changchanbalá y su jerarquía blanca. Hay, aparte de esta, una reacción directa del demiurgo que conviene conocer. Pero, como tal reacción se ha repetido muchas veces desde que los espíritus hiperbóreos han sido encadenados al yugo de la carne, una exposición completa debería abarcar un lapso de tiempo enorme, que va más allá de la historia oficial y se pierde en la noche de Atlántida y Lemuria. Desde luego no podemos embarcarnos en un relato semejante, y por eso solo nos referiremos a la reacción del demiurgo en tiempos históricos. Pero no debe olvidarse que todo cuanto se diga sobre este hecho no es exclusivo de una época, sino que ya ha sido y seguramente volverá a ser. Cuando se plantea la pregunta ingenua sobre cómo son los mundos de donde procede el espíritu cautivo, creyendo que puede haber alguna imagen que represente a la inimaginable hiperbórea, la sabiduría hiperbórea suele responder con una figura metafórica. Dice así al ignorante aprendiz: imagina que una mota de polvo recibe un débil reflejo de los mundos verdaderos, y supón que, luego, dicha mota es dividida y reorganizada en infinitas partículas. Haz otro esfuerzo de imaginación y supone ahora que el universo material que conoces y habitas ha sido construido con los pedazos de aquella mota de polvo. La sabiduría hiperbórea te dice: si eres capaz de reintegrar en un acto de imaginación la inmensa multiplicidad del cosmos en la mota original, entonces, viéndola en su totalidad, percibirás un débil reflejo de los mundos verdaderos. Si eres capaz de reintegrar el cosmos en una mota de polvo, verás solo una imagen deformada de la patria del espíritu. Eso es todo cuanto puede conocerse desde aquí. La metáfora se torna transparente si se considera que el demiurgo ha construido el universo imitando una torpe y deformada imagen de los mundos verdaderos. Ha insuflado su aliento a la materia y la ha ordenado con el propósito de copiar el débil reflejo que alguna vez recibió desde las esferas increadas. Pero ni la sustancia era la adecuada, ni el arquitecto estaba capacitado para ello, y, sumado a esos males, debe considerarse la intención perversa de pretender reinar como Dios de la obra, a semejanza del incognoscible. El resultado está a la vista: un infierno maligno y demencial, en el cual, muchísimo tiempo después de su creación, por un misterio de amor, incontables espíritus inmortales fueron esclavizados, encadenados a la materia y sujetos a la evolución de la vida. La característica principal del demiurgo es, evidentemente, la imitación, por medio de la cual ha intentado reproducir los mundos verdaderos y cuyo resultado ha sido este vil y mediocre universo material. Pero es en las distintas partes de su obra a donde se advierte la alucinante persistencia en imitar, repetir y copiar. En el universo, el todo es siempre copia de algo. Los átomos, todos semejantes. Las células, que se dividen en pares análogos. Los animales sociales, cuyo instinto gregario se basa en la imitación. La simetría, presente en infinidad de fenómenos físicos y biológicos, etc. Sin extenderse en más ejemplos, puede afirmarse que la abrumadora multiplicidad formal de lo real es sólo una ilusión producto del cruzamiento, intersección, combinación, etc., de unas pocas formas iniciales. En verdad, el universo ha sido hecho a partir de contados elementos diferentes, no más de 22, que soportan, por sus infinitas combinaciones, la totalidad de las formas existentes. Teniendo presente el principio imitativo que rige la obra del demiurgo, podemos considerar ahora su reacción directa ante la presencia del Graal.
Dijimos que el Graal diviniza a los linajes hiperbóreos al probar de manera irrefutable la verdad del origen y que la reacción de los demonios ha sido considerar a los mismos como linajes heréticos, merecedores del castigo más terrible. Pero mientras los demonios se ocupaban de castigar a los virias con las pesadas cadenas del karma, muy otra sería la actitud del demiurgo. Él, según su característica, ha querido imitar y aún superar a los linajes hiperbóreos, fundando una raza sagrada que lo represente directamente, es decir, que canalice su voluntad y, por intermedio de la misma, reinar sobre los espíritus encarnados. Una raza sagrada que se levante en el medio mismo de los pueblos condenados al dolor y el sufrimiento de la vida y que, triunfando sobre ellos, acabe por infligirles la humillación final de someterlos a la sinarquía de los demonios. Entonces los linajes hiperbóreos, hundidos en el barro de la degradación espiritual, exhalarán sus últimos lamentos y esos gritos de dolor, esos alaridos de espanto, serán la dulce música con que la raza sagrada regalará a su Dios, Jehová Satanás, el demiurgo de la tierra. Como ya hemos dicho, el demiurgo ha intentado muchas veces esta empresa. Los gitanos, por ejemplo, son el remanente étnico de una raza sagrada que prosperó en la última Atlántida, cuando los sidas de la faz tenebrosa sometieron a la sinarquía del horror a los linajes hiperbóreos. Los espíritus encarnados se vieron allí precipitados a las más infames prácticas. La sangre divina se degradó y confundió por medio de la mezcla indiscriminada de razas, y lo que es peor, se lograron realizar ayuntamientos fértiles entre hombres y animales con el concurso de la magia negra. Se inmolaron miles de víctimas humanas para saciar la sed de sangre de Jehová Satanás, adorado allí en su aspecto de Dios de los ejércitos infernales. La crueldad, la orgía colectiva, distintas formas de drogadicción, etc., eran todas costumbres que los linajes hiperbóreos habían adoptado mientras, en los ojos de la raza sagrada, brillaba de gozo la mirada del demiurgo y la sinarquía del horror ejercía su tiranía de oricalco. En tal estado de degradación, ya nadie era capaz de recibir la luz del Graal ni de escuchar el canto de los sidas. Por eso Cristo Lucifer decidió manifestarse a la vista de los hombres. Lo hizo acompañado por una guardia de sidas hiperbóreos, y ello determinó el fin de la Atlántida. Pero esta es una historia antigua. En tiempos recientes, el demiurgo ha resuelto repetir nuevamente, a imitación de los linajes hiperbóreos, la creación de una raza sagrada que lo represente y a la cual le estará reservado el alto destino de reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Con el pacto de sangre celebrado entre Jehová Satanás y Abraham, queda fundada la raza sagrada y sus descendientes, los hebreos, constituirán el pueblo elegido. Así como los espíritus hiperbóreos, divinizados por la presencia del Graal, representan el linaje herético por excelencia, los hebreos, frente a ellos, se presentarán como el linaje más puro de la tierra. Israel, pueblo elegido por Jehová Satanás para que sea su representante en la tierra, ¿qué títulos exhibirá como prueba irrefutable de que tal es su voluntad? El demiurgo, siguiendo su habitual sistema de imitar, razona de este modo. Si por la gema de Cristo Lucifer, el Graal, ha sido divinizado el linaje hiperbóreo, también por una piedra del cielo será consagrada la estirpe de Abraham. Pondré en el mundo una piedra en la cual estará escrita mi ley como prueba irrefutable de que Israel es el pueblo elegido, ante el cual deberán humillarse las demás naciones. Tal es la reacción directa del demiurgo.
elige de entre la haz de la humanidad al pueblo más miserable y luego de pactar con él, le hace crecer a la sombra de reinos poderosos. Cuando decide que a la raza sagrada le ha llegado el momento de cumplir su misión histórica, renueva el pacto, entregando a Moisés la clave del poder. Entonces Israel, el linaje más puro de la tierra, atraviesa los milenios y marcha hacia su futuro de gloria, mientras los imperios y los reinos se hunden en el polvo de la historia. Sin duda, ha sido efectiva la reacción del Demiurgo y poderosos han resultado los efectos de su piedra, la fuerza de su ley. Por eso cabe preguntarse, ¿qué es en realidad lo que Jehová Satanás entrega a los hebreos como instrumento de poder y de dominación universal? Lo diremos sintéticamente. Las tablas de la ley contienen el secreto de las 22 voces que el Demiurgo pronunció cuando ordenó la materia y por las cuales ha sido formado todo lo existente. El conjunto de símbolos contenidos en las tablas de la ley es lo que de antiguo se conoce como cábala acústica. En la Atlántida, este conocimiento fue en principio patrimonio de otra raza sagrada, pero más adelante, los guardianes del arte lítico, antepasados del Cromañón y padres de la raza blanca, llegaron a dominarlo por completo. Las tablas de la ley son entonces la piedra que el Demiurgo ha puesto en el mundo como soporte metafísico de la raza sagrada, a imitación del conjunto linaje hiperbóreo Graal. Sin embargo, como en todas las imitaciones del Demiurgo, no debe verse aquí una equivalencia demasiado precisa. El Graal, desde el pasado, refleja para cada uno de los Viryas el origen divino y constituye un intento de Cristo Lucifer por acudir en ayuda de los espíritus cautivos. O, en otras palabras, la influencia del Graal apunta a lo individual y a lo espiritual. Las tablas de la ley, por el contrario, apuntan a lo colectivo y material. Ellas representan el pacto racial, colectivo, entre Jehová Satanás y el pueblo hebreo. Y, además, su contenido cabalístico revela las claves que permiten dominar todas las ciencias materiales. Si la confusión estratégica, la encarnación, el encadenamiento a la ley del karma, etc., son males terribles que aquejan a los espíritus hiperbóreos, la convivencia terrestre con una raza sagrada de Jehová Satanás es sin duda la más espantosa pesadilla, peor aún que cualquiera de las desdichas mencionadas. Porque, a partir del pacto renovado con Moisés, la enemistad racial entre los linajes hiperbóreos, heréticos y el linaje sagrado, hebreo, será permanente y eterna, con la desventaja irreversible para los primeros de que la voluntad infernal del Demiurgo se expresará irresistiblemente a través de los segundos. Después de la aparición de Israel, solo les queda a los Viryas la alternativa dramática de regresar al origen o sucumbir definitivamente. Escarbando en el mito hebreo de Abel y Caín, bajo un velo de calumnias, puede apreciarse una descripción acertada de la enemistad racial y teológica entre hebreos e hiperbóreos. En dicho mito, Abel, que es pastor de rebaños, representa el tipo básico del hebreo, y Caín, el labrador, a la figura del Virya. Cuenta la leyenda que a Jehová Satanás le resultaban agradables las ofrendas de sangre de Abel el pastor, consistentes en el sacrificio de los corderos primogénitos con su grasa. En cambio, despreció los frutos de la tierra que exhibía Caín, a quien condenó finalmente a llevar una marca, un signo que delate su condición de asesino. Este curioso criterio afectivo de Jehová Satanás se ha perpetuado a través de los siglos en el odio que los hebreos sienten hacia los linajes hiperbóreos, odio que, no lo olvidemos,
proviene del demiurgo. Es interesante profundizar más sobre la figura de Caín. Según la Biblia fue, además de agricultor, el primero que construyó ciudades amuralladas y el inventor de los pesos y medidas. Su descendiente, Tubal-Caín, desdoblamiento mítico del mismo Caín, fue fabricante de armas y de instrumentos musicales. Si observamos ahora esta figura de Caín, a la luz de la sabiduría hiperbórea, comprobaremos que posee muchos de los atributos característicos de los virias hiperbóreos. Ante todo, la asociación de la agricultura con la construcción de ciudades amuralladas es una antiquísima fórmula estratégica hiperbórea que emplearon recientemente, por ejemplo, los etruscos y los romanos, y que ha sido expresada con perfección por el rey germano Enrique I el Pajarero, ídolo de Henry Himmler y de Walter Darré. Por otra parte, el invento de los pesos y medidas que los hebreos atribuyen a Caín, los griegos a Hermes y los egipcios a Tot, permite identificar a Caín con esos dos dioses hiperbóreos. Y por último, la acusación de asesino y la condición de fabricante de armas revela claramente que la figura de Caín representa a unos guerreros temibles, quizá a los berserkir. A delatar o señalar esa calidad apunta seguramente la famosa marca. En la Biblia, el libro sagrado del pueblo elegido, en el mito de Abel y Caín, se encuentran perfectamente reveladas las reglas de juego. En la preferencia de Jehová Satanás por los pastores hebreos, representados por Abel, y en el desprecio y castigo de los linajes hiperbóreos, simbolizados por Caín, aparece planteado el conflicto metafísico de los orígenes, pero actualizado ahora como confrontación cultural y biológica. La raza sagrada hebrea ha venido a traer la presencia de Jehová Satanás, presencia consciente, diferente del soplo panteísta con que el demiurgo anima la materia, al plano de la vida humana, de la encarnación del dolor y del sufrimiento. Por eso, la antigua enemistad trascendente entre espíritus cautivos y demonios se transforma en enemistad inmanente entre los linajes hiperbóreos y el universo material, dado que la raza sagrada es Malkut, el 10º Sefirot, es decir, un aspecto del demiurgo. Esto último debe entenderse así: Israel es el demiurgo. Vale la pena aclararlo. Según las enseñanzas secretas de la Cábala y tal como puede verse en el Libro del Esplendor, o Sefer Yetzirah, es decir, acudiendo a las fuentes más confiables de la sabiduría hebrea, para la creación de la raza sagrada, Jehová Satanás manifiesta uno de sus 10 aspectos o Sefirot. El 10º Sefirot, Malkut, el reino, es el propio pueblo de Israel, de acuerdo a los textos oficiales hebreos, el cual guarda un nexo metafísico con el primer Sefirot, Keter, corona, que es la cabeza o conciencia suprema del demiurgo. En otras palabras, hay identidad metafísica entre Israel y Jehová Satanás, o, si se quiere, Israel es Jehová Satanás. Como decíamos antes, la enemistad entre la raza sagrada y los linajes hiperbóreos, enemistad que hemos visto declarada en el mito de Abel y Caín, significa un enfrentamiento entre estos y el universo material, dado el carácter de Malkut, desdoblamiento del demiurgo, que ostenta Israel. Con Malkut, el demiurgo ha querido imponer la realeza del linaje sagrado hebreo a los restantes pueblos de la tierra. Si estos pueblos gentiles han olvidado el pasado y se han sometido al plan que lleva adelante la jerarquía blanca, entonces aceptarán de buen grado la superioridad hebrea y el mundo marchará alegremente hacia la sinarquía. Pero ay de aquellos Goim que no renuncien a su herencia hiperbórea y persistan en recordar el conflicto de los orígenes. No habrá lugar para ellos en la tierra
porque con la presencia de Malkut, el linaje sagrado de Israel, el demiurgo asegura su persecución e inmediato aniquilamiento. Dramático destino el del espíritu cautivo. Durante milenios recordar el origen, es decir, exhibir un linaje herético, era castigado por los demonios con un fuerte karma. Y el dolor, el sufrimiento, eran tan terribles que se acababa por olvidar. Pero, mientras esta degradación ocurría, en el fondo de su corazón, bulliendo en su sangre, el condenado podía participar de la mine y acceder a la gnosis. Era su derecho. Si lograba elevarse desde la ciénaga de la confusión espiritual, nadie podía impedirle que recibiera la luz del Graal, ni que escuchara el canto de los Siddhas. Con Israel, ni esta miserable oportunidad de despertar sería ya posible, pues el conflicto fue planteado en términos biológicos, raciales, culturales. Quien se comprometa en la contienda debe ahora arriesgarlo todo, pues al enfrentar a Israel, se está enfrentando al mismo demiurgo. Israel avanza en la historia con una fuerza irresistible. Sus grandes ideas van dominando poco a poco a la cultura de Occidente, paralelamente con el crecimiento de su potencia financiera. ¿Quién será capaz de oponerse a la fuerza conjunta del judeo-cristianismo, de la judeo-masonería, del judeo-marxismo, del sionismo, del trilateralismo? ¿Quién podría hacer saltar las bancas de Rothschild, de Jacobo Schiff, de Kuhn & Loeb, de Rockefeller, etcétera? ¿Y quién competirá con los hebreos en los campos de la ciencia o el arte? Ya describimos en la primera disertación el fantástico poder material de la sinarquía. Contra estas fuerzas organizadas, el Viria no tiene la mínima chance. Por eso, ante tan formidable poder, la única alternativa estratégica válida es la confrontación racial. A la raza sagrada de Jehová Satanás, oponer el linaje hiperbóreo de los espíritus cautivos. Y en este choque de linajes, en esta guerra llevada al terreno de la sangre, el Viria despierto, aquel que recuerde y desee regresar, deberá escuchar el canto de los Siddhas y, siguiendo una vía secreta de liberación, hallar la salida, conquistar el Bril y transmutarse en divino hiperbóreo inmortal. Habrá cumplido así con la primera parte de la estrategia O. Pero si un líder carismático, despierto y transmutado, se pone al frente de una comunidad racial y decide guiar a los Virias en conjunto de regreso al origen, podrá aplicar en su totalidad la estrategia O, aprovechando la presencia del Graal. En este caso, el líder planteará la guerra total contra las fuerzas demoníacas de la sinarquía, pero especialmente ejercerá su máxima presión sobre la raza sagrada, pues ella representa directamente al enemigo, o sea, al demiurgo cautivador. Sin embargo, solo en las épocas modernas, cuando la presencia universal de la sinarquía y el poder de la raza sagrada queden en evidencia, será posible que algún gran jefe identifique correctamente al enemigo y declare contra ellos la guerra total. La enemistad irreconciliable entre el linaje sagrado hebreo y el linaje herético hiperbóreo podría ser ejemplificada considerando las infinitas veces que se han producido enfrentamientos y describiendo los distintos resultados. Podemos asegurar que habría material para llenar varios tomos, razón por la cual debemos ser prudentes y referirnos a lo estrictamente necesario para la comprensión de la estrategia O de los Siddhas. Es con este criterio que vamos a considerar tan solo un ejemplo, pero un ejemplo que será altamente clarificador. Los linajes hiperbóreos, desde la más remota antigüedad, y cualquiera sea el tiempo histórico o el país considerado,
han coincidido siempre en que la sociedad humana debía organizarse en torno de tres funciones principales: regia, sacerdotal y guerrera. La armonía y la independencia de las tres funciones garantizaría un cierto equilibrio apropiado para los tiempos de paz y de prosperidad, o sea, cuando la sociedad progresa materialmente hacia el futuro. En distintas épocas de su historia, muchísimos pueblos de linaje hiperbóreo experimentaron breves periodos en que el equilibrio de las tres funciones permitió disfrutar de esa tranquilidad social, mediocre y cortesana, que ocultaba en realidad una ausencia total de contacto carismático entre la masa del pueblo y sus líderes, situación típica que se caracteriza por la indiferencia general. Cuando una sociedad se estabiliza de esta manera, la jerarquía blanca de Chang Chambala afirma que evoluciona y que progresa. Es pues del interés de los demonios llevar a la humanidad a un estado de equilibrio permanente de las tres funciones. ¿Con qué objeto? Para preparar el advenimiento de la sinarquía, es decir, la concentración del poder en manos de una sociedad secreta o cofradía oculta. ¿Qué fin tiene concentrar el poder en manos de seres que actúan en las sombras? La respuesta se halla relacionada con la manifestación por parte del demiurgo de Malkut, la raza sagrada. El poder sobre las naciones pertenece, en esta etapa del Kali Yuga, a Israel como herencia de Jehová Satanás y prueba de su linaje teológico. Mientras llega el tiempo de Israel, la sinarquía será el regente del poder concentrado por la jerarquía blanca. Se comprende que los siddhas, frente a semejante conspiración, procuren desestabilizar el equilibrio sinárquico de las sociedades e influyan carismáticamente en los viryas con el fin de despertar a uno de ellos y transmutarlo en líder hiperbóreo. Tal es, fundamentalmente, el objetivo de la estrategia O. Por eso el canto de los siddhas llama sin cesar en la sangre pura, y el Graal es una presencia permanente que muestra, a quien lo quiera ver, el reflejo del origen divino del espíritu. Pero no debe creerse que la estrategia O solo tiene éxito cuando acontece una auténtica transmutación de Virya en Siddha inmortal. Ese es sin duda el más importante éxito, pero el mismo no es muy frecuente, especialmente en el caso de líderes o conductores de pueblos. Hay, en cambio, otros casos, no tan vistosos ni evidentes como una transmutación, pero cuya influencia benéfica en la organización de las sociedades ha motivado que se los considere también como éxitos de la estrategia O. Nos referimos específicamente a aquellos líderes que, con cierto grado de inconsciencia, escuchan el canto carismático o intuyen algunos principios de la sabiduría hiperbórea. Como no se hallan completamente despiertos e ignoran la procedencia del mensaje, proceden a aplicar en el gobierno de sus pueblos los principios estratégicos tomándolos por invención propia. Podríamos abundar en ejemplos, pero tendrá particular interés para nosotros considerar el caso de quienes han descubierto, sin saberlo, el principio del cerco. Cuando en la estructura mental de un líder se ha incorporado el principio del cerco, su sangre pura, y con esta, el canto de los siddhas, le impulsa a aplicar la ley del cerco en todos sus actos concretos. Surgen así desde sociedades particulares hasta teorías políticas, filosóficas, morales, etc., concebidas y ejecutadas de acuerdo a la ley del cerco, en el marco de la estrategia O. Un ejemplo típico es la idea del imperio universal. Vale la pena comentarlo. Cuando la estrategia O consigue despertar la naturaleza divina en algún líder, es factible que su posterior actividad provoque notables cambios sociales. Si es rey, es decir, si detenta la función regia, avanzará gibelinamente sobre la función sacerdotal y, con el apoyo de la función guerrera, tratará de expandir los límites de su estado.
Si el líder es un guerrero notable, no tardará en ceñirse la corona para después, aplastando a la función sacerdotal, abocarse a la tarea de organizar un estado militar. En la mayoría de los casos, el desequilibrio de las tres funciones se realiza a costa de la función sacerdotal, que suele ser lunar y sinárquica. Lo importante es que el líder, rey o guerrero, al aplicar la ley del cerco en su visión de la sociedad, concluye generalmente por coincidir en la idea del imperio universal como la más apropiada para demostrar la superioridad de su raza y para perpetuar el recuerdo de su estirpe. El Estado universal de Akkad, los imperios de Asiria y Babilonia, el gran imperio persa, destruido por Alejandro Magno, el imperio romano, etc., han sido concebidos del mismo modo, por la aplicación de la ley del cerco, en el marco de la estrategia O, que han hecho los líderes hiperbóreos en el curso de los milenios. No podemos dejar de mencionar que muchas ideas modernas registran el mismo procedimiento en su concepción. Tal, las distintas variantes del nacionalismo, el fascismo, el falangismo, el nacionalsocialismo, las federaciones y confederaciones, etc. Estas y muchas otras teorías políticas son el producto de la aplicación de la ley del cerco por parte de algunos líderes modernos. En el caso del fascismo, nacionalsocialismo, etc., es evidente que guardan un nexo bastante estrecho con la antiquísima idea del imperio universal, lo que explica de manera elocuente el por qué tales ideologías han sido perseguidas hasta el aniquilamiento por la raza sagrada y las fuerzas de la sinarquía. Es que, justamente, la idea del imperio universal, que es hiperbórea y surge de la aplicación de la ley del cerco, se opone irreductiblemente a la idea de la sinarquía universal, propiciada por la jerarquía blanca de Chang Chambala y llevada adelante en favor de la raza sagrada. Nos habíamos propuesto dar un ejemplo de la enemistad irreconciliable entre el linaje herético hiperbóreo y el linaje sagrado hebreo, y ello ha quedado de manifiesto en la oposición entre imperio universal y sinarquía, es decir, entre sus respectivas concepciones ideales de la sociedad. Munido de estas claves, cualquiera puede revisar la historia y sacar sus propias conclusiones. No es pues necesario insistir más sobre ello. Dijimos anteriormente que la raza sagrada fue creada por el demiurgo a imitación de los linajes hiperbóreos, y mostramos que las tablas de la ley y el terrible conocimiento con que estaban escritas les fueron entregadas a los hebreos a semejanza del Graal. Podemos agregar ahora que la imitación no concluyó allí. Por el contrario, durante siglos se preparó una infernal falsificación histórica que en los hechos venía a significar un agravio infinitamente más ofensivo que la imitación de los linajes hiperbóreos o del Graal. Estamos hablando de la usurpación, vulgarización y degradación perpetrada contra la figura divina de Cristo Lucifer. Ya mencionamos que, durante los días de mayor decadencia espiritual de la Atlántida, Cristo Lucifer se manifestó a la vista de los virias perdidos. Su presencia tuvo la virtud de purificar y orientar a muchos virias quienes, gracias a este descenso a los infiernos realizado por el gallardo Señor, pudieron así emprender el sendero del regreso. Sin embargo, la reacción cobarde de los sidas de la faz tenebrosa, que recurrieron al empleo de la magia negra para impedir el rescate, condujo finalmente a una guerra sin cuartel, que solo concluyó cuando hubo desaparecido la última Atlántida. Y aunque el continente Atlante desapareció, devorado por las aguas, y miles de años de barbarie y confusión estratégica borraron estos hechos de la historia, no es menos cierto que el drama vivido fue tan intenso que jamás se oscureció del todo en la memoria colectiva de los linajes hiperbóreos.